hermano Lorenzo, Dios que nos bendecir. Si todos les ni pasaje, pero vale la pena, porque haré la licaraj de Catat, Cachalal. Por eso que sean animar la comunidad Sagrado Corazón de Jesús. Dios que ya nos bendecir, le Ministerio Divino Maestro, Dios que nos bendecir, y también le presidente, le directivo, le construcción. Dios que nos bendecir, le directivo, que kibich areche, con el sancachaque chaper, van a orar para que le cachanal. Cojo que un momento rico y iglesia en Catema, ya chumas la hermana Catalina, la Chahil, la familia que kibich, que haya acción de gracia, chic por la noche, recho no es, le caquilo. Le lo la Michelle yo la familia cook la familia le Dios rica shachtak cook are balaki ko temat ne ko akachalat laki na shwesh le me embre le qatat ko un tema preparado loco cubrir le tema kachalat cómo recibir el amor de Dios kacha chibega pe kachalat cómo recibir el amor de Dios ba pakachawat khaskiani cheu lo obas le qatat. Número 1, cubrir chiri, para recibir el amor de Dios, abrir tu corazón. Número 2, cubrir, buscar a Dios con todo tu corazón. Calla una palabra, Señor. Como arikwa likato, arikwa likakaj, los coches y los para que recibir kata kubir le katema le número 1 kubir kahakles na wanima. Si vos makahak la wanima es decir maklana recibir, pero kahak la wanima es decir que coca ukah bi coca kabit, pero cojo que kus kachalat we coli bible chiha kalales ni bible kachalat. Bien conocido a wutzir le katat kubir chiripale Apocalipsis 3:20 que hermanos. Leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré junto. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono. En mi trono. Un lugar conmigo en mi trono. Y como yo he vencido, he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oída, oiga en el Espíritu, dice en la iglesia. Palabra de Señor. Va, calla un aplauso, Señor. Hasnubile katema kabir. Hasnubile katema, hermano. Dios chela si mauti kurware ki kichapu ki punta chiwach. Va, ¿cómo recibir el amor de Dios? Has que ancho ni recibir. Shubi hachken el número 1 kachao. Abrir tu corazón. Va. Dejan paco kachalas ki gaqom sin kan machanim. Número 1, kubir chiriri kachalas wekako la gaqom la wanima khachinku le kawachila khachinku le kokawuk khachinku le kakorokotik kubir utsile qatat kubir chiriri in kachari Señor kin korokotik si wek ohun katogwa wesnuchabat kuhaqle su chiroch kacha in kinokruk ikuhuaruk pahunamam in kachali qatat Hachin katoles nuchabas, hachin katogua kin korokotik is wekuhakle ranmau, kuhaklu pensar, wekuya betue kachar Señor, kin waruk o kuhuaruk. La buen wa im la ruk le katat una buenta. Ojo namruk les shkatir mir. La les shkatir mir ya sakbila, wene ki wakchi nik archa nimri la la re yash ech la le katat. Par rat, ay le tachpech numik, shan kasta bien shinwa es que shiat le puchum chue aninak. Shirach nakbe peruk le katat kachalas weshatuban llenar el Señor arela kubik weshahak la wanima wekawah kawale katata wuk la la re kachalas nakota numikruk shakhs una vez kuyari chawe hachkele kusipah
Shak ucha mak itahem, si we kahak la wanimachu presencia de Dios, como hagas que chiriri, si we jun que toble no pas de no boscacha, y que no cruk palerot, kuwa pa junamam, es decir que la le juaim kusugle katat para siempre. Que ya campe que hable que com gastritis. Mahun que cha, al com in que cha hermano. La le jun gastritis. وكاتو بانش بام ليش كتيش تفتح لا بوي لا والي تقنخ بقنخ 5 minutos لي تكرهت عن نوميك إذا وكرهت عن نوميك لي نانا لما كان لا تكون سقمول تقشبيش خن نوميك كاتوك تتروي تكون سقمول نتيخ تقتلال سان نوميك ومشايا بيشر قولي شاكا بيش عوان ما تشوش ما خير من لا ورقم من غاستيس باكاولو إن كان يرك لقطات قتلات وأرقام يابيل نارقام تيابيل شولا وقسكاخك لا وانما رك لا لقطات شخص رنق إخلا أتو أنم ينار نخونم تلا رك لكي أنش نو باسين كي واتين لخون بيبس أريك نوخساق أريك نتير لخون بيبس لا لا ريشا يابيل لكار كويات شوه لا لري لقطات نتكويات يابيل شاكويات شو أريتشي كبير تريري ويك أوك أخون كتشام kutalen chabat ko huwa pa hunamam isiweshi chakanikcha chwiro hele qastak iinkot kacha kinyak ohnu lugar chiwech khawilin kowin chla chukish ko hiwi ischa weshi chakan chwile qastak pero khaswatla le qastak chalan khaswachiri ku chakan pu la shaq khilal la bala chanin wata shaq yani maginan wata mata lon usle sin lon anon qachalal shaq takatik mata ole lon chanin shaq tasimpirin qachalan la kish ko hikalaquk la kisela ha kisela pero que an la que can le te has que cotum pa televisión que irche luz perla como la choten che cole sin lon perla chanin e ko khun la wujuq takke hasbi la takke shuri shutik ma ta shukhik خبي ليش قاعد خبي استخشونه كاب تشي اخون دون شو يا بقى شا شنق لي يا بيل كارق نقلامه شق بكوش بتيك شات قتملق إن كان وشت بتيك قد كشيكو بريسنس لقطات لا لخونرات لكياتير سينيور شخص نكانا توي إلا لبنديسيون كبيروك لسينيور شاكو شاكو بيغو تسير لقطات وشيش كانهيك خسبي كيش كانهيك شيش أكرونوهت خونتير لقاستق لكيريقوك شا كوك أخنيش أكانيكوك إنكيش كوخيوك لا لولوار لقطات نخونم تلاروك لسنقي أخ el lugar de precioso y tom cubierto de catat, el lugar que el Señor calles de oro, mar de cristal, hermanos. Que ya la placha el Señor. Calles de oro, mar de cristal. Es decir, el lugar de catat que chupchutix balaje lik. La les hasta todo está coquicot neoc les suacoch corabes que ansu anikle que ans na jardín o que ans na hipati les na cemental ya kawakta chikarik les itli ay sin kahorok neruk per mas te kuruk le qatat chla machi ya kilas machi problem shashiri la qachala ka ana baqwachi la wakhila tsaqat per tla chika ho shachakanik dis que cubierto le qatat qaskhil kolem ruk ri señor hermanos buen colem que qatat sha okhla kamik we shu chakan chuile no qastak ba chil kwach qech número 1 chket le herman le chqewe nikiki birtala trikale taqate ka rakhsh qakhti kha wa tamat shqaqi ash ki no saqta le herman la qtsigu pataq la bishu nikachal la shas ko khilai qiyat la retam le qatat la qachalat mo birti porque koya qachalat ki bir skate ka rakhche le khon khab shqaqik le que birta tzich kachanal ka birta tzich hermano katarin porque lan ustu bishik tzich como la lishqaq la bendición le qatat shacharo no gel qataq iruk le sinchak le qoli como has cubrir también polutil le qatat como wow util el señor we ka haq la wanima chochro no gel arik chicha a dale kataki warat la le kabir nganat oración la le kabir usipam le qatat la bala le mulan nikle qachalat qasat sinkolik al hermana katarin sih kilom sih periko ustaqachalat la qasih ke cha eko te qachalat la amalai ki shani eko la chayo ki irtsih taqawi usla la kha usla la khur anash ila tkhwik boy yash echla khak fuqla ku taloq ay dios la khnar pel ko no le يا روني نشات بالتي تخبئ نشات عبير تكاخ نرمان بلي شق نشات اي لك علوخ شني ماريك ليه دقيق وتشيج اتلس نخشان ونكلس نخاوي بينس نخ اوس شام تشيري لاكي وتلس نخوي ليه
Sharu be khachkele yash kashtakchi ke yo ko qachala barikula chi kimi chawe qachala chaqi akut wek usha iwa juntirle problema kapek ula le qatat kubir ay den me ash kuriq le kash ari bawswa ko na lugar me ash kinya chawe kat ko le kawukle habaka ka ke ko ri señor le kolem ru le qatat bala khelik la bala le taqko chanim le makhya kila ka khoror la kikina pero amalay rek o chorkisok amalay rek o pa problem amalay qachalat rek o taqastak pakikas lemal nakuhkin tawi la kishkinish qachalat la ateri ki matse wibish wishash yowa taho mi amor taho la kachache bien kashir hukumat chrik taqawa qanche khasbi uche taqapam makhbari papa Shama qets na chilas ni shama qet hash machet en cambio cuando con bendición para castemar shapa abuela o macaya gracias cheri señor shapa abuela o macabir cheri qatat katsar la impale walma señor weka korokot pale walma weka korokot la kawain kinwaruk ukla tatro no el cada momento shapa abuela macakamo porque arela le rajaushik para castemar y chatampe para la acción de gracia cuando kayahu machoshinik chile qatat chulun pewa chuech hermanos cuando kayahu machoshinik ne kipikta qachalal que shakka ashik no ne shakta ashik sino que le kuyale qatat que ragawashik chobibat ragawashik oqat amo como gas karaj le qatat kubiqa hoq chuk isbat lutir le qatat weshi chakanik cha kishopan como hacha in chakanik in ko chiruk lentat in ku chiruk lentat y huecoles ni tabas, chitaba has cubrir la iglesia para que ishkacha kitak ula kachale qatat has cubrir la khushla Michel. Hacha que me chuekish ashi para el evangelio, huekish taki anok de reverencia kish tak alok. Bien conocido que tzon lutzir le qatat para el evangelio de San Mateo bien claro que tzonik le cubrir wa qaton wa haschiwachi Kinyat in como la arela le katema kubir haski anoki an abrir liwanima y kokash kuchiriri kubirri. Jehová kubir proclamación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7 y su versículo 7. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová kubir lo título. Pedir y buscar y amar la puerta. Pide a Dios y le estará. Busca y encontrará. Llame la puerta y se le abrirán, porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Palabra del Señor. ¿Qué habló? Ahora chanimri salió para el lugar huequish orocotic, chanareta chircatachik, orocotic, sino que ochico orocotic. No pregunten chihuech hermanos. Kish eta parnitakis, asna la vieja chala. Francisco, hermano Francisco, kat eta ruk la presidente le rech le shakte kate katopan. Ay, ko yang no ragawashik ruk le man Nicolás Paik, ben penaruk, shatopan ta chile rochi, cor, shat 15 minutos, shat 20 minutos, y como ragawashik le te kaulon ku tortulok, y kaulo chaksima hum ketlok le ba, kapetik la bien at contento. Ay, kaset te tiosh na kun nukulak tak la kacha. Ay, kabit la, oye, te nakuri. La unchuk siya te orwa mahati walgiki a las 6 si ale. Katok payah. Como siya ante recibir algo. Pero eko kaulo, hasbikos na ragawashi, katek orgo te kaulo, hermano, takatrisha petik hermano Francisco, chacho la siya tsel katari. Dios, sa kachalat takinukulam chpanok. Segur ki chakam ikamik. La le esas qalak kuya olawle nukulam chpanok. Como katsen chpanok. Como la gente cuar hawashik y katok chuskushik. Un ejemplo quien campan wa china reflexionar o chichomagri wa que min chiwechri si werqatat shaqsheu kish orokot ish ishriyem chona como kubichiriri kish orokotok cha ikaqatajik. Y si le qatat shaqsheu kish orokotik kogak chuach qachkele sinkiwa. La bala kimberuk Hachale con scum puak rech le que hermanos de Estados Unidos que pangwa qasta la ashut kushik le puak on ashta la on shaka waxen 100,000
kachachio na banco, kachachio na vecino, na pesta, shakawak no 100,000, la nakawak takayas no 100,000. Uslak, amabe kre, rik, ole kecha, amabe kampa kawak la kecha. Dios katok na kachalal. Chanas. Manika shuki teruk le katat, manikas katok per Señor perchuet kunachid, chanahun to. Ale, katskuk chinikaban shukok rak nekape adong chutayikche. Kabarapat kok. Hermana, ay kasal, la shak na wata, la shak na ulang ta. Kikanan na chkarile, mah bay, kok na per la kayak ut, le quinto. Arrest na watch kerno, arrest na ulia kerichilebe, la kayak uchwe, che prenta. Kalau le kok chukishikle, kashut kushik kumpak. Per ek wek chok tenechech. Shakta katek otas nermale, ot shashila kahut pestaso nish ek. Wekos na rakawshika topamuk chuek. Dana kahoroftari. Ay Dios, unatsin kasa chepa, nche arila tinki merkan chawe, chusinga topang wo kochon kula. Shatopanikle sus. Spes na pang le katkula chikle khasut lawa kawa shash es sungat khela o es ngalqat o es no famil shakawa sun rakhil le ka asin toqop chuech Jesus we retsen pa kawa no 100 sus ko 105 ko chakama bik so are ko khela o presencia de Dios sheu ka orokotik ikuyala are pero en cambio we shakatsko okos kunik khatala en kibiak michi wechwa utkushi kompak Eki kachalal, kasker konik. Kache kimbe como testigo. En cambio le kubile katatle, chitsukuh, kishkorok otok, ikirko, ikahakatakikcha. Pero kachken me ami confundir, mishkorok ochitaka, sha shintaklo shinta mensaje vir, shacha kinkorok nala mahirahil hermano, matepa kahom nareta la le kishkorok otwe, chita bendición chile katat, chita prosperación que el Señor para que are kutsak piwi. Are la hawashik. En cambio le puak shak ngek panina porque nak oto puak kutsor le katat la le puak chokapela chumakubio tir Señor junchi tema la chukuyala le katat rech la le puak chumrahawashik sin kachakunik y rahawashik sin katskuh per más le katema kubir chishkorok otokcha y kahakatarik chitskuh y kirko Achala kila los kochanim la lishkochanim lo que pasa que ya shopanim les en tiempo les yachue da los kochanim que mbirchiwechri de val de talal estakishkolik wetain kishkorok otik kiwil tanale chuek le kabir kola hasku sipale qatat per kachakoho por fe nashiu telemana katarin la kayao dong nashiu tak y nashiu tala kus winaqruk no sino que le qatat es koula uyom shqes lo único ragawshik ya utruk ashik qabano لكن مشيت للبريزيدنت كوسخون شوف بيتك موتان توتش قريق لقيب بتوك توك بيطلع عليه إن يعني خصبي إني لك شيء maestro de obra كذا سوسكي كوتي ما تعرف كنت أبن بنسا أت maestro pero وقت شوكين أكو مشيله maestro de obra كين مخت لوتشاك لقتلات لكن كوين لاچه quizás su nejo nak kimpojon nak bekle ka ampaki khonga te kiutla kel ano ko nejo ni ma het shu andok khachuk munareta we cada quien usipam le katach kech y la are ta kumaktare el hermano Catarín te quitole gloria a Dios sin le don campa que petik une ko panch pang acha ko bio sile katat are tachi shilitagri San Pablo ta tenga kan predicar o tenga que sakli hasbe tenga kan oración pero na chico que la makawah kaya chuekin la o campa na la otatak sheuchata aja char na chish en nombre de Jesús que te chacho mal espíritu si chacho mal espíritu chish ewitum shespik per chish ewi shachila risho qanwi lisho an lesnachile sir shet nabrir yabi shet biru mal espíritu que chacho le qatat per shachila le shu mario bani chisho kukano khachekum na preparado ta Chachala le qastaqluq o chanimri na be qatacher señor we shusipaqla le qatach qech chikoshoma we shuyar señor qech arekochi we shusipaq sha utruk ashik chapana maya campela ashik porque lana usta qachanat we qatacher señor na be y después kohok chupachik sha un ejemplo en yom achiwach o en yom taqachalat ek o qachalat que can recibir bendición Jesús coch que kitro malay coch ki pan coch ki poi coch ronohet un sich coch Peleka canche, Dios, que campan cachech.
شاي تشويش ميو نتشي توان بيو قتلات شو أرخون كويوت كمبير نجيل تشقي بوركي سيخ نشقت كمبير خون كويوت خا ملايش كوخي وخايلوكس كوخي وميكروبوس كوخي رونا هيروك كاتيك ورستقيك أوتشيخ لخاكتش كوبا خون كي بنتانا لا بافوير شو أني كو أنري شوقيت لكم لاك أون كلال كوك أم لخنا رو تيغ تريشا تيكا y con el que es taqletos que can chete jun lo sale ku huk opik bichir taqleja y hasu ani que gachin ku skawrishka gachin que kiskir panak cuando sin qachalar besin shet loqshka in la chekerlo kha yuskri la sikut la le la onka bani que chahala in sikachan is nerman la onka bani que chahala la bali kharai bal wachla gisawk y como la shek tu kuchech ya te quien bir kamik como la qalar ya chqech u istaqur paqi ala sqi u istaqshukh lu bik qala hona qalaqta qala ya te quien bir qala no ge no saber khochish euriri microbus khochish eurir pick-up khochish ko anr bien ka hit nakh taqbot ya machek shakhs wachil chek qachala shakh pet nakh chiruk kiulo wa shiriq bendición de le qatat Shami yaish pashak aleshik. Lale don y lale teuchibal, hueshuyar Señor. Ahora hueshuyar katacha na compartir. ¿De qué me están diciendo? Hacho takachi taka ay akan que le kat no alakla haska anchi o hachi como la katatu yom chawe. La wata quintag no pregunta hermana Catarina como la enak la war para Estados Unidos cabe. Ma enak. Katesh ek pa penen katesh ek pero no pregunto wa chawe. وتكوك لهم $100 أوك قتلات لا شخص أوتان وات لهم $100 إيه وتبونوش كاري لهم $100 تالي 100 تكون بونوش تكون 200 تالي خشكيك أسك إلاچه أريل $1 وأريل de 200 ¿qué tal؟ أريل خشكيك يسك إيش قتلات adiós كتاليرم خشكيك يسك إيش أريل $100 أو أريل de 200 ¿qué tal؟ ها؟ haré $200 que y hachi chari kisik con $200 más nim que lo uy que chale kachalat más nim u valor per la le ish como que aquí kisik chiri pero wata sinema kanala ka puni chuach la kusik la ku bacha che kana chakan alele sin puaqa le ka che alma ya qaragil la kumla rita am chnarit qaragil Perla cinema canam o tekakuch wach kamiko enakta sinrat de 60 a 65 años enakta sinrat mamá shintak ule $1 kacha shrik takle ule la puak puak na la chaka kami pa bank ka ultan pena sherqa sentatin kurila con 75 años sherqa pa bank pa kolu sherqa uno to tempikles taka $1 taka $5 sin shock شو هيك لسو كارتير كم لا استقيقة لا بيان أكل سو كارتير وكوامي كيفش سين قيت لي بيرس نيما بيخبيكو ونو تتمك $، وتكيسك ريسن ريس ونو وتكانك كارير ريسو بياتير بالبين كي جوماك $، كوش بام شاقا كاكا جيتش سين إلا قطع كاكا نقلنا جي برفواكو يون بام $، تختيك انتا أخواكو بيشو انتات كتا شاولان بيخم باتاقو بالوك واشو تقلق نوك أخول كتا malah unututem pasti unututem sengkatat utasom la 5 utasom la $, utasom la $100 buen parili sononcha que me chech vai washu miche arriba $100 tati arriba la 5 arriba la quetzal sin shokik la kik escoles no $, kachach que champao balola ritat kachach que ya ne shok chrilik que nau con la banco chech Arikula la tsirchi naka etachki wachper shenku Dios tartam no shakshew le okhle qamo shew la sien ahora wata 5 wata quetzal ya naka etachik wata $, ka etachik ke chareche Arikula la tsirchi naka etachik per shak ene manginarin unari ka ka si pashkanch ke la tsila chen ka etala ta $, ke etabala tanutit laknik akechanim ko euchu keshik alanri mukakamik kamek shaholerchke la sintat bashetamah Kilorita punucho con cien richochis en catati ashtama kusik pero ahora tachi maga wetama na wetam la toma arekin sek en kacha pero wereta amo chokna sin retam ta akila cheki kisik lo we maketa am
Shachala le bendición de le katat maang ache como la shatzon cheri señor. De enak Estados Unidos en que miskech. Uts barilik China porque kubele kachala le te shopanik shamak le ka Estados Unidos shopan Estados Unidos bai kapele do pero mo ambale kachalat mai bakol mas makolan China porque la choten khachke la 35 una ta shutakir 35 años ta en el ministerio 35 años 22 años va de 22 años haskulistano shak bagecha na che kachalat sus pues shushina betak dol sikh mak echubawi kachalat sus nul kolok técnica ulole bien an green yo no che lui ana nakuyata ingami cuando kasku kohogas ku bi khutsikh le qatat arekola le rakhawashik hermanos achala kiminch que le familia ki koho ki choab y le cope Estados Unidos uchukrilik kana porque chanimri y fracaso tenga shaktarik ki tom che qatat la onu ki kitata che señor kito la lucile qatat owa pakikholom y circular le kubelo lucile qatat shishkoro qotok ya tarik yarela takikogom kabir ya palabi tat qatomi la atzir señor ya balachqeko ektat are takchichuk ek señor amalay le qache ba circular con la acción de gracia pero costa cojun qachalas kikibir kano qashwa cha qano anikwa cha arewa qabanocha malay qachalas chatari cha lama kutak lari shubir ani ke وتن تات وتن نان كيا ورغيل وتن تات كين ايشو قاستق اوكي تشاتش كي يكي كو كي شخت كبير نو سلا اون شخ كيمي وقتلات لا ما خون كو ايشي ويت كو انا كتاقت تشليبوق يكي قتلات اوكسام بكساخ يكو قتلات كو بانيو كي كبير hermano قصدي لا تيكيتشاوتا تشلو قسمو لا كيتشاوتا ما يختري كيسير وتك اوكي نابيخ وخلا ما تباشين تالي خون بوق المغاس كان شيكم لا يكوتش خلا Penesin kachapa, alo, takalar karahil, takalok penikachacha kung celular kachabir. Pirinkam ko kawuk si, pero como la anak ko, shachala kimirin, le katache señor makabang aschech, kataba para que Dios kusipach hermanos, kaya na aplausos chech le katar. Hacha kubir utsiri señor ba, kiblo kubirle, chitskur ikiriko, ichishkoro kotok kiriko rikcha. Porque no le quito que ya takori chiwecha hermanos. Hueco una promesa anoche el Señor y negaki tachta. Ruklale oshom wechoko oshom kocha hueco problema kocha wech nakaku intache hacho Jesús sacramental y shakhs kuyau chawe seguro. Kawulta na kawul o. Y choklale hunzir kemechi wechok shaho anom ya bil chok mabir sirika leh shaho anom ya bil. Bechke hermanos nskhoch kichom biach khonam la rukle anom taqya bil chok kul atmes chutak le khachir akech awik. يصير لك إبياك كم بيخ إنش كيت لقتلات خدش كيشي ويكي شاب خميس تشوفني كأو شوي لواتش أشقاقلن باباتشو لسوق شو وقت تعيش شاب خموه كم لا كتشاوك يصير كتشاوك يبورة وينك كتشاوك وينك بوراك ألاب كوك وتكين كوني كنشا كينيا خموه باهم بيريني كين سخوخ كولا نرخيص لا شيء سيبوس وما خميس كتشاوشي غاقوي كو خميس مشكلة سخوخله أي كو خميس وكأم كتخوني كتشاوك تيك أما كان شوم ميل رخيل كينيا كان شي ميل كملا كتشاوك خاص كو ناتشوي ووش أتانا كمان كيشير تيوي وشوكولات أنوم يابيل بنك أنوم يابيل كبيس تيوي شاماس شرقاي تي شاماس كشوالي غتور سينيور كملا لتول خي أريل قطات لما كي كوك أريل تول خي قطات باي وكي كوك أريل تول خي ما قشي وقيب Siempre hay un viaje en época capital. Y como se dice, hay que decir Dios, no quiere decir tawi. Cuando yo pongo la coma verde, o sea, que hasbi sin can apuntar, sin can disparar, sin can tawa, la más can apuntar la pistola. Y que ver carácter chi. Rachne shinimam pa que habla nakanak, makrashin rachne chi. Pero con el Espíritu Santo que ver kashir tawi in koya in. Y como quien goy que se chare chawik chachaj marrakik nuchin shi marrakik khishik nuchi quien rakaqs nuchin kolik y de repente una ratle ya con 5 minutos la she kuin anko kai ka kaqchi na arrancarle carro ya chan que quiera que chiqi shi ma rakaqshik na karak ta chi ka kan disparar na quintate chique nada mes areri Dios khonik y wetaam que arer no Dios no qilam na kunu tsoqopirtana y tzirshim cuando retachi nak nuchi Señor, colique en espíritu en verdad. Entonces, si me echas un piloto, le coco, le guachil,
shabacha kobitsi le katat weknakohoin okawuk ekole ángel mahkashi huawi igas kibiria te la qomajas kilik shelbik cuando se raqaqeq nushin shewre tal ki yakan abs no palajeles en piloch ki yakan ba lejun rewash kibir ya viene gente vámonos que cha Dios tatak baris tu chawen shepe baris tosque la che la machet la che karatwa ki kitaqeq kinchayen kumla shepe le winak cha qewiyem kham par ko ki che panim kham pa kin kai panok na otak pergachin ko sha anori sketch ka kilo shepe ri winak igachin kuri le winak she kilo le ángeles Hachak mecha wewe kola le qastak kopak asne macha nin kashir tawi chak ama bichanim y katoka chutaik el qatat anke bruj anke gaso anek shakhs nikatiya tawi hermanos percoca takik per mata ajatshol también porque la tajatshol chokuban kashqe chok le hontal tshol chokuban kashwena onom tu oración shaneruk ashat kolik ole tashkol matsatsir le kakaik Rukla lele ya shatijo. Si batsikhwa shukochwe mai nubim takle per si batsikhwa. En cambio, peneco pan achke no wetam le Dios que no towe. Shakhs wetam le qata. Ule mai kheta lale tashak kapet na mai tala bien na kasi yatsawi perchanin tashak kapet na chik. Norim que tu casas como la leculet bien astuta chuani, que loco na kakokpat karrak que tu casa, pero en cambio que abrir a tu eco castak no, narete la quinto, haré quintare rino Dios. Como la tenga to, como la tenga no. Como la hasco cato por la oración, la red que cats no cachalas, ta tiale ki nacho archkinut junkin, la cachate. Ta tiale cho abrek anat, la cachate. No, la le khabir, tat ya la bendición. Tat, ya le chiqué tat, que te uchi, que le no familia, ya le chiqué señor, que ka octat, que se cojón para la vida. Arili karak le katat, chachala korkotem, le nabe kubik arili katat, wehun kutales no chabat shahak la wan male. Ya kochi kauchi le kubik, buscar a Dios con todo tu corazón. Arila katskuch no la wan ma, pero ushak atun chachash bih mir shak atun chikhum, la katik, la magatik, maka ula le katarin. لما كابلا للدين شارك لا ولا قتلات لمك وقيابي اختي و شاتلا تقاتلك علي لغ نبام عليه كبيخون تمبور شو ام بك كم لا شاري لك دي ولا ان كان وش بتي خوبا اي قناه دوار بير سنيور كاولتنا كي قرقاله بنديسو قولك اخون كوما سبير كاولتنا كي خيبو بي لقتاتي كيس بلا لا لسنكا ستاب اخبي اري لقتاتا شو مشكله ديفينو ماestro مير ديسكي Look, amén, el Espíritu Santo, sbalach utz. Bien sketch, dale kas kukam ki kokbas, kas kukam na shate kanon practicar ki ikash. Pero le chukshat kanon practicar chuk le shat la taka kher kuchoche shasin ka khasbek khayarikh khabanch anqe oh nanaktek oh. Shimi beche khaswanik tocar kasidan kas. Primera vez en mi vida. Unicate 13 no una panovierin kowe spela el Espíritu Santo que imagina sacerdote we kohun shilo kwa we kohun spe panovier amalai que car sacerdote que te hermano kachalas que kamle que seminar que shohawe kan y como inakat no creo que cache in kokar knuti ris nuti ten consentir kwa konori y como mahlus ris tiempo y mahlus intestigo mahlus y no wetam ten hasoch electricidad hewa shaqni chiyakles naknaqab an inde kumlak an singmaha shaqin arisho nari sho anal to pachereri lunti tekinash tirito chuna qab khwashi na la khas wach ruka am kin shakin kai qanche khas wach esperi tem ka bishik se kohunch an tocar mal Espíritu Santo electricidad arela bendición del Espíritu de Dios ba shlakula shipeko in si batir kole qatat si batir kole Dios como arela in kamle chokat kinom takh تصير لك أقول لك نرمان هاد تصير تخم شيء إيه 30 إنه توم لوي شخص يا مخنون مخنون كلا مشاقة تصير كوب خم بياكات إيه ببيلوت تقوم بياكات إيه بشابل تقوم بياكات إيه بشين تقوم بياكات الفرات عن هذا لا تصير كوب كم تصير نشاط كمير إيه قتنات كي إيه نالك بتصير كي إيه خد تككال نقامي كوندو شك أملو تيلي قطات خون كتقولوي إيه وكا بانوالو تيلي قطات La balacas cac, amolo, sí, Señor,
y shakhsich kukamabe. Y nakabir tala que mate kuyale qatat kuya oh. Porque la has kubiyo zile qatat chita qachkel kuwa y shakhsich na banal tatse o banal zile qadios kibirish. Insi kimbansir. Intak al panok onu dong perskibis ke amu tsirla. La bala wa tashaki shopong la kionchi wech. Ay shat antak sanar qasimulo le shat luqmal spirit. Wani shatel luqmas pior sha ananir. Kum la sha'in ki ansir. Perinkan wari le qatat kabinik katinkunah kinyala kunabat kawil tampena we kacha amala ite kanala ka hororik washon la operación te kana ano ya shibine ko chala ya kacha arik qatatri achala kimichi wech kana seguir pubir señor kapa ka ki van seguir pubir la qatat pero kana va luchar pubir señor ne kuhkanah takanok hermana Catarina lukri awas botanko kispale internet que ven chechri qachalar chona seguir qachkele sin carlo muya makanchla hewa que ven chkele qachalar que viaje qilon pan in bechke wek osim puaqchla chataqala chi Guatemala porque mahmod chla que kiyawi porque wechla que kiyawi es decir que kibank ashki ekot nakanak chanke como tsikhla que viaje wa kibire nakateke ngoko watch khela kiba kunala ki ngok pa watch ek onem chino pani ek oni shapa huching ewe ni shapa hasbi shapa pakasha en ochi week no pani kiba kunala ki ngok ka roch ilmench ke tala shik la shak e maha wal koas change ke ka hala shik khla shimiske nchek olik zo bai wek olik khas ko chen ki waqti watch khas ko leklina waras ko havesin ki anas ki como chuksir khas ko na khon khla ko wok roch ko lo rulew arela Ahora we os más le chulo osu carlo, yo we o más chureklo, we mag la reon kulo la lucar remak le roch, la on que nuti que pele con car. No, tiene que ser snawoch, más que si te campale ba, costa kawal kasle su, recasich kas, snaka shuban la pas nakawoch le te katala. Qué felicidad, cachas nagat ketle ha, con kakikot barishul pe Estados Unidos, kakikot pues como la Joan Roch. Chulo ruleo pero we pa carro owi la shela con carro choch ya te estás que ya estás na kachao chukumulan inkan was petik shimpetik arab la gawocho are hasta shilok sule ash Jesus palakut pero inkan ya un carro shela oja kan kachas pamlesh elo chawach mas kan chawach afuera koyo kin eswa winitsihun Cerquito, pero Dios cuando va a bendecir, ¿quién animarle a cachalar? Dios cuando va a bendecir y Dios la invitación, como ya cantar, como al okiwa quién a cantar, na ya que virgen, así, y su banal taxir. Tacal no pues quién que cantar una nubisha, Chopin de tiempo. Cojo da bish, yo moan, yo ya te quimicho inspiración o no. Shaher na bish panuaram. Pero quien va no regaló al macho was en bicho bisham lo único como el que bishak ta un neshas na jequito o jequitale catalán ko na bish rewa kubir cuando yo voy en el camino yo alabo a mi Señor en el camino yo alabo a mi Señor en el camino yo alabo a mi Señor y cuando yo voy en mi trabajo yo alabo a mi Señor en mi trabajo yo alabo a mi Señor en mi trabajo yo alabo a mi Señor cuando yo voy en el culto o en la celebración yo alabo a mi Señor Katok chubishi, katok chuanik meditar, shaksir la jarele katat la bishah. Takal pa kanok pa hunamam. Ba, kung ek ministerio chico holes, kishkos isla pero más kanon. Pa kalampe 1, 2, 3. Cuando yo en el camino yo alabo a mi Señor. En el camino yo alabo a mi Señor. En el camino yo alabo a mi Señor. Ekum ya chiabichech, kayabichekum ya kajalal ko tele bewa woni sinko ko ni ko tele chi o ya chi tak beche korri kayabiche kwa katsko kwa kan pubir katat ko mahabien kinsko i mahakin ko katska anche pergunare que sumo subir. Eso, checa la hermanos.
Les pregunto, ¿quién vive? Y a su nombre, un grito de gloria a Dios. Aleluya. Dios. Cuando yo voy en el camino, yo alabo a mi Señor. En el camino yo alabo a mi Señor. En el camino yo alabo a mi Señor. Cuando yo voy en mi trabajo yo alabo a mi Señor. En mi trabajo yo alabo a mi Señor. En mi trabajo yo alabo a mi Señor. Cuando yo voy en el servicio yo alabo a mi Señor. En el servicio yo alabo a mi Señor. En el servicio yo alabo a mi Señor. Aleluya. En todo lugar de Dios van a alabar a mi papá. Que das la gloria a Dios. Aleluya. Mucho que hermano. Cuando yo voy en el camino yo alabo a mi Señor. En el camino yo alabo a mi Señor. En el camino yo alabo a mi Señor. Cuando yo voy en mi trabajo yo alabo a mi Señor. En mi trabajo yo alabo a mi Señor. En mi trabajo yo alabo a mi Señor. Cuando yo voy en mi casa yo alabo a mi Señor. En mi casa yo alabo a mi Señor. En mi casa yo alabo a mi Señor. Aleluya. Llega la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos en esta hermosa noche. A través que el último ahí está escuchando y está viendo, hermano. Algo la obra del Señor. Aleluya. Señor. Oh, presencia de Dios. Oh, na junche kubir, ojer chabatwa. Yo mismo tengo que arreglar, pero que el Señor Jesús y pale katat. Rewa kubir ri. Pakachabat kabir y bien y le katat kana unya que tawa ojer wa khonakh bish wa kubir ri. Rinu vida, rinu be, Shebri Dios retam,
Hachke ri Dios retaam Rinu kami kalkenka Hachke ri Dios retaam Rinu kami kalkenka Arilak bishle Tankin scooper no sé ni toma tonta perché katat kanao aher cabicho aher si han cantar shak atesh petik chili iglesia owish petik si han cantar y de notio Diego korshuto shok shut akasashik khela la kachala khe chachala tenkian kimbeche con etiam kusnutsibana parco pero ahora que han cantar una bish kubir quién me podrá separar del amor de Dios hachin que le sanche lo vale Dios hachin que kibirish kachala ni le kamikal ni le itakastak ni le nimak ibantarik marcha pero la que va es cachalar se cabano va a hacer va chilcojo porque wow ya te cabishar le bish ragawashiko corta que pubir señor va correcto hermanos van a cantar con was na bishu que es barre quien canta cachalar va que está cala con per eso bendito Dios y es ciertamente el apóstol San Pablo. Colocan hermanos. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¡Todos! Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nadie podrá separar. ¿Quién me podrá separar? Nadie podrá separar del amor de Dios. ¿Quién me podrá separar? Nadie podrá separar. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Otra vez más. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Nadie podrá separar del amor de Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Nadie podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. ¿Quién me podrá separar? Nadie podrá separar. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar? Nadie podrá separar. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¡Eso! ¡Un grito de victoria! ¡Ey! 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 Así que alaba a Dios, mi hermano. Dios bendiga a los hermanos oyentes de Jesús y María. Bendito Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar? Nadie lo podrá separar. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios?
Les pregunto, hermanos, ¿quién vive? Y a su nombre, un grito de victoria. ¡Eso! Gracias, hermano. Que siga adelante la obra del Señor. Dios bendiga a la familia. Que siga adelante. Yo sé que hay luchas y pruebas, pero el Señor, hermanos, te va a guiar, te va a sanar. Confía en Él, hermanos. Este es el doctor de los doctores, mi hermano. Gracias por esta invitación. Esperamos a Dios, sino que empecemos la próxima, hermano. Dios les bendiga. Aleluya. Amén. Hermanos, un aplauso al Señor. La participación en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios la reta ama. Amén.